Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Bienvenida a este episodio que no solo cierra un mes, cierra una etapa de tu vida. Mayo fue un viaje profundo, confrontador y muy necesario. Un mes donde dejaste de romantizar la supervivencia y comenzaste a reconocer que vivir desde la herida ya no es una opción. Hoy no estás en el mismo lugar donde comenzaste. Hoy tienes más conciencia, más verdad, más responsabilidad contigo mismo. Y este último episodio no es casualidad, es una decisión. Porque después de todo lo que has visto, sanado y confrontado, hay algo que ya no puedes seguir sosteniendo: ser tu propia enemiga. Hoy no solo cerramos una serie, hoy sellamos un pacto: dejar de sabotearnos, dejar de postergarnos, dejar de hablarnos desde la herida. Hoy elegimos vivir desde la identidad, desde la verdad y desde la plenitud que Dios ya declaró sobre nosotras. Este es el cierre de una mujer que sobrevivía, el inicio de una mujer que se elige, que se honra y se sostiene en quien realmente es. Bienvenidas a este episodio de Despierta, mujer empoderada. Amarás a tu prójimo como a ti misma. Mateo 22:39. Este versículo revela una verdad poderosa. La medida con la que amas a otros está directamente conectada con la manera en que te tratas a ti mismo. Y aquí es donde muchas mujeres viven en contradicción. Dan amor, sostienen, cuidan, sirven, pero siempre internamente se rechazan, se exigen, sin gracia y se hablan con mucha dureza. Dios nunca estableció que te amaras al final de la lista. Tampoco diseñó que fueras tu propio campo de batalla. Cuando te conviertes en tu propia enemiga, te castigas por errores pasados. Te niegas oportunidades, te hablas desde la culpa y no desde la redención. Te exiges perfección, pero no te das compasión. Y eso rompe el diseño original. Porque el amor propio saludable no es ego. Es una verdad que viene de Dios. Amarás no es una sugerencia, es un mandato. Amarte correctamente no es opcional, es parte de la obediencia espiritual. Como a ti misma. Esto revela que ya existe una relación contigo. La pregunta no es si te amas, la pregunta es cómo te estás amando. ¿Desde la herida? ¿Desde la exigencia? ¿Desde el rechazo silencioso? Porque si tu diálogo interno está lleno de juicio, vas a proyectar eso en tu vida, en tus relaciones y en tus decisiones. Muchas veces no es falta de disciplina, es falta de reconciliación interna. Te saboteas porque en el fondo no sientes que mereces lo que dices querer, y mientras no sanes esa percepción, seguirás siendo tú quien detiene lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy Dios no solo quiere sanar tus heridas, quiere restaurar la relación que tienes contigo mismo, porque el día que dejes de ser tu propia enemiga, dejas de bloquear lo que ya fue liberado sobre tu vida. Hoy no solo decides cambiar lo que haces, decides transformar cómo te tratas, y ahí comienza tu verdadera libertad. Este título no es solo una frase, es una confrontación a una realidad silenciosa, porque muchas veces pensamos que nuestras mayores batallas están fuera, pero la verdad es que las guerras más fuertes se libran dentro de nosotros. Hoy dejo. Esto habla de una decisión muy consciente. No es algo que pasa con el tiempo, es algo que eliges. Hoy marcas un antes y un después. Hoy dejas patrones, pensamientos y hábitos que ya no pueden seguir contigo. De ser. Esto no es solo algo que haces ocasionalmente, es algo en lo que te conviertes sin darte cuenta. Ser tu propia enemiga no es un evento aislado, es una identidad que se formó desde la herida, desde el rechazo, el dolor, la comparación, la traición o el abandono, entre otros. Y lo peligroso es que se vuelve normal. Normal hablarte mal, normal dudar de ti, normal sabotear lo que Dios quiere hacer contigo. Mi propia enemiga, aquí está la raíz. No estamos hablando de alguien externo, estamos hablando de la voz interna que te descalifica, que te hace sentir insuficiente, que te recuerda constantemente tus errores, que te hace elegir desde el miedo y no desde la verdad. Es esa versión de ti que aprendió a sobrevivir, pero que hoy no sabe cómo sostener la plenitud. Ser tu propia enemiga se manifiesta cuando te quedas en lugares donde sabes que no te pertenecen. Postergas decisiones que sabes que debes tomar.
Te conformas con menos de lo que mereces. Te atacas mentalmente más de lo que cualquier persona lo haría. Y lo más fuerte es que todo eso lo haces creyendo que te estás protegiendo. La mujer que sobrevivía creó mecanismos para no volver a sufrir, pero esos mismos mecanismos hoy la están limitando. Por eso este título no es suave, es una ruptura, porque llega un momento donde sanar no es solo entender tu historia, es dejar de justificar lo que sigue dañando. Hoy no es un día más, hoy es un día donde te miras con verdad y decides, no puedo seguir siendo yo quien se detiene, yo quien se sabotea, yo quien se hiere. Hoy dejas de ser tu propia enemiga y comienzas a convertirte en tu mayor aliada. Hoy no vienes a escuchar una corrección, vienes a recibir una validación. Porque antes de que puedas dejar de ser tu propia enemiga, primero necesitas reconocer que ese dolor fue real. Nadie se convierte en su propia enemiga por gusto. Se aprende, se forma, se construye desde las experiencias que dolieron, que marcaron y que dejaron huella. Tal vez creciste en un entorno donde no fuiste escuchada. Tus emociones fueron ignoradas, tu valor fue condicionado, o aprendiste que tenías que exigirte para ser aceptada. Y sin darte cuenta, empezaste a tratarte como te trataron. Te hablaste como te habrían hablado, te exigiste como te habrían exigido y te abandonaste en momentos donde más necesitabas sostenerte. Y eso duele. Duele reconocer que muchas veces fuiste más dura contigo misma que cualquier otra persona que te haya herido. Pero hoy hay una verdad que te confronta y te libera. Tú no eres el origen de ese dolor, pero sí puedes decidir si lo sigues sosteniendo. Hubo un momento en mi vida donde me convertí en mi mayor crítica, donde mis pensamientos eran más duros que cualquier voz interna, donde cada error lo convertía en identidad y sin darme cuenta me estaba castigando por cosas que Dios ya había perdonado. Vivía desde la autoexigencia, desde el control, desde el miedo a fallar, y eso me mantenía en una versión de mí misma que no reflejaba lo que Dios ya había declarado. Hasta que entendí algo, no podía seguir siendo la mujer que sobrevivía y al mismo tiempo seguir siendo la mujer que se saboteaba. Tenía que tomar una decisión. Y esa decisión no fue fácil, porque soltar esa voz interna significa dejar de sentirme en control, pero también significa entrar en libertad. Si hoy sientes que te cuesta confiar en ti, si sientes que a veces tú misma eres tu mayor obstáculo, si te has fallado más veces de las que puedes contar, quiero que sepas algo. No estás rota, estás en proceso de reconstrucción. Y el hecho de que hoy estés escuchando eso, ya es evidencia de que no quieres quedarte donde estás. Hoy validamos tu dolor, pero también tu decisión, porque ya no puedes seguir justificando lo que te lastima, solo porque nació de una herida. Hoy dejas de ser tu propia enemiga, no porque nunca fallaste, sino porque hoy decides dejar de atacarte por ello. Y en esa decisión comienza tu sanidad. Hoy no solo vamos a hablar de lo que haces, vamos a ir a la raíz desde donde lo haces, porque la sanidad verdadera no ocurre cuando cambias conductas, ocurre cuando Dios sana la raíz que las produce. La teoterapia es eso, la unión entre la verdad de Dios y la sanidad profunda del alma. Hay batallas que no vienen de afuera, que quizás nosotras mismas hemos convertido en nuestra propia oposición, porque son batallas que vienen de adentro y muchas veces sin darnos cuenta, has sido tú misma quien ha limitado tu avance, postergado lo que sabes que debes hacer, dudado de lo que Dios ya te mostró, disminuyéndote en pensamientos y palabras. Eso no es falta de capacidad, es una identidad herida que aún no ha sido restaurada. Pero hoy Dios confronta esa raíz. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. No puedes vivir una vida nueva con una mente vieja. La voz que te detiene no es la verdad. Esa voz que dice, no puedes, no eres suficiente, mejor no lo intentes. No es la voz de Dios, es una voz formada por expresiones, heridas y palabras repetidas. Es una programación interna, no una identidad que viene de Dios. Y hoy necesitas discernir. ¿Lo que pienso viene de Dios o viene de mi historia? ¿Esto me edifica
o me limita. Esto refleja mi identidad o mi herida, porque lo que permites en tu mente termina gobernando tu destino, tu propósito. El cambio no empieza cuando haces más cosas, empieza cuando dejas de creer lo que te destruye. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Tu corazón no solo guarda emociones, guarda creencias. Y muchas de esas creencias han sido: no soy suficiente, no merezco, siempre me va a pasar lo mismo. Hoy Dios te invita a hacer algo poderoso, reemplazar la mentira por su verdad. Hay decisiones que cambian destinos y hoy tomas una: romper el acuerdo con esa versión de ti que se sabotea. Ya no soy mi propia enemiga, porque ya no voy a hablarme como me hablaba el miedo, ya no voy a tratarme como me trataba la herida, ya no voy a limitarme con lo que alguna vez creí. Hoy empiezo a creer en el propósito de Dios, a hacerlo una realidad en mi vida. Hoy no estás siendo sana por tu esfuerzo, estás siendo transformada y sana por una verdad revelada. Y cuando la verdad de Dios entra en tu mente, la mentira pierde autoridad. Hoy dejas de sabotearte, hoy dejas de atacarte, hoy dejas de detenerte, hoy dejas de ser tu propia enemiga y comienzas a caminar como una mujer que fue diseñada para vivir, para avanzar, para cumplir el propósito de Dios sin resistencia interna. Hoy no vengo a hablarte desde el lugar perfecto, vengo a hablarte desde el lugar sanado en proceso, porque hubo una versión de mí que no necesitaba enemigos externos. Yo misma me convertí en mi mayor obstáculo. Hubo temporadas donde yo me saboteaba sin darme cuenta, donde postergaba lo que Dios ya me había mostrado, dudaba de lo que ya había confirmado y muchas veces me hablaba peor de lo que cualquiera me pudo haber hablado. Y entendí algo muy fuerte: no todo autosabotaje es debilidad, muchas veces es identidad herida. Yo aprendí a sobrevivir y sobrevivir me enseñó a ser fuerte, pero también me enseñó a desconfiar, a exigirme demasiado a mí, a vivir en una autoexigencia que me desgastaba por dentro. Y en ese proceso, sin darme cuenta, empecé a tener una voz interna muy dura conmigo. Esa voz que me decía: no eres suficiente, no vas a poder, mejor no intentes porque vas a fallar. Y lo más fuerte es que muchas veces yo creí más a esa voz que a lo que Dios ya había dicho de mí. Pero llegó un momento donde Dios me confrontó profundamente. No fue con condenación, fue con verdad. Y entendí que yo no podía seguir viviendo como si la voz de mi herida tuviera más autoridad que la voz de mi Padre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y ahí empezó mi proceso real. Renovar mi mente no fue automático, fue intencional. Hubo días en que tuve que detenerme y cuestionar cada pensamiento. ¿Esto que pienso viene de Dios? ¿Esto me está formando o me está limitando? ¿Estoy hablando desde la verdad o desde el dolor? Porque entendí que mi vida no iba a cambiar por lo que yo sabía, sino por lo que yo decidía creer. Y aquí viene la parte más confrontadora de mi testimonio. Yo tuve que dejar de permitirme cosas. Tuve que dejar de hablarme mal, tuve que dejar de posponer mi propósito, tuve que dejar de justificar mis miedos, tuve que dejar de ser indulgente con pensamientos que me destruían, porque entendí que si yo no guardaba mi mente, nada más lo iba a hacer por mí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y hoy puedo decirte algo con convicción. No fue fácil dejar de ser mi propia enemiga, pero fue necesario, porque mientras yo me atacaba, yo misma estaba deteniendo lo que Dios quería hacer en mí. Y hubo un punto donde dije: hasta aquí llega la versión de mí que se sabotea. Hoy ya no quiero vivir en esa guerra conmigo. Hoy estoy aprendiendo a hablarme con verdad, tratarme con gracia, pensar desde la identidad y decidir desde el propósito, porque entendí que una mujer empoderada no vive en conflicto interno constante, vive de acuerdo al propósito de Dios. Y si hoy pudiera decirte algo desde lo más profundo de mi proceso, sería esto: no eres débil, no eres incapaz, no eres atrasada, simplemente necesitas dejar de creer lo que te ha estado limitando. Hoy Dios solo quiere levantarte, quiere que dejes de sabotearte, porque cuando tú dejas de ser tu propia enemiga, todo empieza a tomar valor, todo empieza a encontrar el propósito. Porque cuando dejas de ser tu propia enemiga,
Todo empieza a encontrar el propósito de Dios, tu mente, tu corazón, tu propósito. Y hoy, acompáñame en una oración. Amado Padre, hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto a ser transformado. Reconozco que muchas veces he sido yo mismo quien me he limitado, quien he creído mentiras y quien he permitido pensamientos que no vienen de ti. Hoy decido que mi mente vuelva a tu verdad. Renuevo mi entendimiento y declaro que no soy yo lo que la herida dijo de mí. Soy lo que tú dices que soy. Rompo todo acuerdo interno con la voz de la duda, con la voz del miedo, con la voz de la condenación. Hoy le doy lugar a tu voz sobre la mía. Guarda mi mente, guarda mi corazón y enséñame a hablarme como tú me hablas, a verme como tú me ves, a caminar como la mujer que tú diseñaste. Hoy dejo de ser mi propia enemiga y me convierto en una mujer de acuerdo a tu propósito, con tu verdad y con tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy llegamos a una verdad poderosa. No se trataba solo de cambiar lo que haces, se trata de sanar lo que crees de ti. Hoy tomaste una decisión espiritual, dejar de ser tu propia enemiga y comenzar a caminar de acuerdo a la verdad de Dios. Y eso no es un evento, es un proceso diario, porque cada pensamiento que elijas confrontar, cada mentira que decidas romper y cada verdad que decidas creer te acerca a la mujer que Dios diseñó. Hoy no termina un tema, hoy comienzas una nueva forma de vivir. Y hoy quiero invitarte a algo muy importante. En el próximo episodio vamos a entrar en un lugar aún más profundo, donde aprenderás a reconstruirte desde la identidad correcta, no desde la herida. Porque no solo necesitas dejar de sabotearte, necesitas aprender a levantarte de acuerdo al propósito de Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Despierta, mujer empoderada. Así que no te lo pierdas, porque lo que Dios está construyendo en ti no es una versión sobreviviente, es una mujer sana, firme y de acuerdo al propósito. Despierta, mujer empoderada, con Saidy Mora.